El Manchester City recupera la sonrisa ante un Chelsea decepcionante por la actuación de sus jugadores y también por el plan y las modificaciones de su entrenador, Enzo Maresca. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado este partido destacado de la jornada número 23 de la Premier League. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Manchester City acaba de ganar por 3-1 al Chelsea, jugando como local y recuperando una sonrisa que sobre todo se explica a través de los resultados que viene cosechando el conjunto de Pep Guardiola en sus últimos 5 encuentros de Premier League, ya que ha sumado 4 victorias y un empate ante el Brentford en un encuentro en el que los de Guardiola iban ganando en los últimos minutos y terminaron encajando un tanto en esos últimos segundos del encuentro, en una racha de resultados que ahora sí nos permite tener la tranquilidad suficiente, o que permite al Manchester City trabajar con la tranquilidad suficiente de que es muy posible que esté luchando sí o sí por las posiciones de Champions. Parece que con esta recuperación obviamente vuelve a ser el principal candidato para ser tercero, pero la realidad hace un par de semanas choca claramente con lo que estamos viviendo en estos últimos encuentros de Premier, con un Manchester City que ya sabéis que tuvo esa terrible racha de resultados, que parecía que iba a caer incluso por debajo de la sexta, séptima plaza, pero que se ha recuperado, que suma 4 victorias y un empate en sus últimos 5 encuentros de Premier League y que vuelve a tener esa velocidad de crucero que, quizás algunos podían pensar que no le va a ser capaz de recuperar a lo largo de la temporada, que iba a sufrir mucho para entrar en Champions, pero ahora mismo las sensaciones, repito, en competición inglesa, en liga inglesa, vuelven a ser buenas, vuelven a sumar victorias, aunque no a brillar, pero la realidad es que esos 13 puntos de 15 yo creo que nos permiten ver lo que va a ser el Manchester City de aquí al final de temporada, lo que yo al menos espero, y es un equipo que logre victorias consecutivas y que ya no le va a dar para pelear por el título, pero que sí le va a dar para estar en esa tercera, cuarta plaza de forma bastante indiscutible, y esta recuperación se explica también principalmente a través de la mejora clarísima del nivel de juego de un Phil Foden, que ha anotado 6 goles en sus últimos 4 encuentros, 4 partidos consecutivos, marcando en Premier League por primera vez en su carrera, y un Erling Braut Haaland que ha vuelto a marcar en el día de hoy, sumando un nuevo tanto, colocándose ya con 18 y siendo hoy claramente fundamental en la victoria de un Manchester City que tuvo que remontar, que tuvo que comenzar dándole la vuelta a un error muy grave de uno de sus fichajes en este mercado de invierno, el bueno de Kusanov, que ha tenido un inicio en Premier League terrible en esos primeros minutos, en los que, además del fallo que ha tenido, ha demostrado, como es lógico, arrastrar los nervios de ese fallo. El Chelsea tuvo sus oportunidades para ponerse 0-2, pero la realidad es que ha terminado siendo bastante decepcionante el conjunto de un Enzo Maresca, que solo suma una victoria en sus últimos 7 encuentros de Premier League, no gana en competición de Liga Inglesa desde el 15 de diciembre, fue ante el Brentford, y desde ahí, como os digo, solo ha vuelto a ganar un encuentro, una auténtica barbaridad para un conjunto que a esas alturas de la campaña incluso se hablaba de si podía ser candidato a pelearle la Premier al Liverpool. Yo sinceramente pensaba que no, pero las sensaciones eran positivas, y el objetivo que tenía que ser el de esta temporada para los de Enzo Maresca, de asegurar plaza Champions, parece que ahora mismo no está sencilla por el nivel que está mostrando también el resto de rivales. Ahora mismo el Chelsea es sexto clasificado con 40 puntos, es cierto, muy cerca tanto del Nottingham Forest como del Manchester City como del Newcastle, que le aventajan en 1 y 3 puntos respectivamente con respecto a lo que ahora mismo le saca el Nottingham Forest. Por lo tanto, aún hay tiempo de reacción, tranquilidad, pero la realidad es que el Chelsea viene teniendo una racha de resultados muy mala, y hoy un partido en el que las sensaciones que ha tenido en su mano al Manchester City no lo ha terminado rematando, y le ha dejado recuperarse, le ha dejado ponerse de pie, y ahí, el conjunto de Pep Guardiola ha sido capaz de llevar el encuentro al ritmo bajo que le interesaba, y el cambio de planteamiento de Enzo Maresca en la segunda parte, que no se ha ejecutado, en mi opinión, de la forma más correcta, ha terminado aprovechándolo el bueno de Haaland, el bueno
de Phil Foden, ante también hay que decirlo los graves errores defensivos que ha cometido un Chelsea que con Chalobah y Robert Sánchez la sensación es que transmite una inseguridad brutal. Hoy la hemos vuelto a ver frente a un Chelsea que sigue teniendo esos problemas defensivos en algunos partidos clave, como era este, ya que ambos equipos se jugaban la rivalidad o el puesto Champions, ¿no? Que al final ahora mismo es el puesto del Manchester, es el objetivo del Manchester City, y también para esta temporada, después de la reconstrucción constante del conjunto de Stamford Bridge, vuelve a ser el objetivo para los de Enzo Maresca, que han tenido una mala actuación para mí a nivel colectivo, que han permitido al Manchester City llevar el partido al ritmo bajo que le interesaba, y con el cambio de planteamiento la ejecución no ha sido buena, llegaron los errores defensivos y terminó cayendo el conjunto de Stamford Bridge 3-1 ante un Manchester City que recupera la sonrisa y que vuelve a ser el principal candidato para terminar tercero en esta Premier 24-25. Un Manchester City que cambiaba con respecto al duelo frente al Paris Saint-Germain, dejaba en el banquillo, por ejemplo, a Kevin De Bruyne, también a Savio, y optaba, ¿no? Debido a las lesiones, de nuevo Rúben Díaz fuera, Stones que no está al 100%, volvía a tener que, optaba Pep Guardiola, mejor dicho, por dar entrada con pocos entrenamientos, tanto a Kusanov como en el centro de la zaga, como a Omar Marmoush, el egipcio, que se anunció hace muy poquitos días su llegada procedente del Eintracht de Frankfurt. En el Chelsea, tiempo suficiente para trabajar, para preparar el partido, para fijarse en lo que había hecho el Paris Saint-Germain para ser tan superior en el juego frente al Manchester City, y la sensación es que antes de que el partido estuviese prácticamente comenzando, de que la gente se sentase en sus asientos, ha llegado ese primer gran error de Kusanov, la cesión hacia atrás con la cabeza, se queda corta, Nico Jackson muy atento lo aprovecha, le cede el balón al bueno de Madueke, que a portería vacía en el minuto de partido ponía ese 0-1 a favor del Chelsea, silenciaba el estadio del Emirates y hacía presagiar lo que podía ser una tarde-noche terrible para los aficionados del Manchester City. Un Manchester City que ha continuado sobre todo en las botas de Kusanov temblando, un error también de nuevo del futbolista uzbeko en una acción intentando dar un pase de primeras a Kovacic, ha terminado en tarjeta amarilla para el central del Manchester City, que daba la sensación de que en cualquier momento podía volver a repetir un nuevo error. La realidad es que el Chelsea estaba dando la sensación de que estaba tan cómodo en el partido que no necesitaba hacer una gran presión, porque iban a terminar llegando los errores gravísimos de un Manchester City que como vimos en esa terrible racha de resultados, cometía errores muy graves, errores prácticamente no forzados en esa línea defensiva. Comenzaba así el encuentro, el Chelsea que ha tenido en el minuto 9 de partido una acción también muy clara, robando el balón, pudiendo transitar, una acción en la que Cole Palmer se iba directo a portería. Es cierto, con un jugador del Manchester City impidiéndole que ese mano a mano fuese limpio, le daba el balón a Nico Jackson de forma que se perdía toda la ventaja, y ahí lo tenía el Chelsea para intentar matar el partido, para en ese minuto 9 haberse puesto 0-2 y dejar, yo creo que muy tocado a un Manchester City que buscaba constantemente los pases cortos, que buscaba constantemente bajar el ritmo, mucho toque en su propia mitad de campo, mucha combinación intrascendente entre los centrales, entre Gundogan, Bernardo Silva y Kovacic, que hoy han jugado todos ellos muy atrás, encargándose de la creación del fútbol del conjunto de un Pep Guardiola que estaba viendo como esos errores, esa falta de acierto, le había podido costar el partido. No lo aprovechó un Cole Palmer que hoy ha estado muy desaparecido, y en la gran acción que tuvo, decidió y estuvo bastante poco acertado. El Chelsea que con, un bloque medio alto, intentando presionar, pero, sin ir de forma descarada, que se defendía por momentos en una especie de 4-2-4 cuando quería presionar la salida de banda del portero de Ederson, que por momentos también daba un paso atrás y cerraba con una línea de 5, con Jadon Sancho siguiendo a un Mateus Nunes que hoy junto a Guardiola se colocaban en las posiciones de extremos para abrir el campo. En definitiva, un Chelsea que no estaba dando la sensación, porque no lo estaba haciendo, de ir a la yugular del Manchester City, de provocar duelos, de una presión
asfixiante, que es en definitiva lo que hizo que el Paris Saint-Germain entre semana fuera tremendamente superior a un Manchester City que en ningún momento, ni siquiera en ese gran inicio de la segunda parte, fuese un equipo reconocible, ¿no? Que era capaz de controlar el encuentro, un Manchester City que se conformaba con tener el balón en su propia mitad de campo y que iba bajando el ritmo hasta que, bueno, pues bajase las revoluciones, hasta que Kusanov se asentase y hasta que, bueno, pues esos errores se olvidasen por los pases que estaba haciendo el conjunto de Pep Guardiola. Que la verdad, a partir del minuto 15, a partir del minuto 20, ha comenzado a crecer, ha comenzado a entender, ¿no? que el Chelsea no estaba siendo agresivo en esa presión y que en algunas ocasiones, en algunas acciones, después de un par de pases, Gundogan, Kovacic y Bernardo Silva se quedaban liberados ante la línea adelantada defensiva del Chelsea y que los extremos, los que estaban haciendo hoy de extremos, Gvardiol y Mateus Nunes, podían atacar la espalda, podían atacar con desmarques la espalda de la defensa de un Chelsea que ha comenzado a sufrir y que ha comenzado a ver como Mateus Nunes y Gvardiol tienen acciones muy claras frente a la portería de Robert Sánchez, después de fallar un par de ellas el futbolista croata, que lleva, creo recordar, creo que son 4 o 5 goles esta temporada ya en Premier League. Después de fallar un par de ellas, ha terminado acertando, ha terminado llegando ese tanto del 1-1 en el minuto 41, después de que el Chelsea perdiese por completo el dominio del encuentro, perdiese el control, perdiese la capacidad de recuperar el balón, perdiese la capacidad de contraatacar, de darle el balón en buenas zonas a Cole Palmer, de circular el balón. Es en definitiva un Chelsea que se ha conformado con que el Manchester City tuviese el balón, con que el Manchester City tuviese un ritmo bajo de partido, cuando lo que le interesaba al conjunto de Enzo Maresca era todo lo contrario: duelos, presión asfixiante, mucho ritmo, un partido muy físico, que es lo que le costó tantísimo al conjunto del Manchester City frente al Paris Saint-Germain entre semana en el Parque de los Príncipes. Empataba el Manchester City en un tramo del partido, en esos últimos 20-25 minutos de la primera parte, en los que estaba siendo mejor, en los que estaba teniendo el control, en el que es cierto que no estaba jugando mucho en campo rival por esa colocación, ese bloque medio alto del Chelsea, con líneas muy juntitas, con una presión, con una línea defensiva muy adelantada. No jugaba mucho en campo rival el Manchester City, pero como sus grandes pasadores, Gundogan, Kovacic y Bernardo Silva, estaban jugando muy atrás, tenían el tiempo suficiente como para levantar la cabeza y poner un balón a la espalda. Así llegó el tanto del 1-1, el pase era para Mateus Nunes, en el mano a mano detuvo Robert Sánchez, pero en el rechace lo acabó marcando el bueno de Joško Gvardiol, sumando, como os decía antes, un nuevo gol para su temporada en Premier League, donde sin duda está brillando muchísimo más en ataque que en defensa el central lateral izquierdo del conjunto de Pep Guardiola. Inicio de la segunda parte, ahora sí vemos claramente el cambio de planteamiento de Enzo Maresca, presión por todo el campo, 1 contra 1, y aquí está también para mí una de las claves, ¿no? El Manchester City comienza los primeros 10-15 minutos de la segunda parte, bueno, pues siendo incapaz de leer qué tipo de situaciones o qué tipo de jugadas tiene que buscar. El Chelsea es cierto que no lo aprovecha del todo, porque pese a que recupera algunos balones cerca del área del Manchester City, son acciones siempre por banda, acciones en las que termina en saque de banda, por lo tanto no son recuperaciones que generen ocasiones importantes o que te permitan generar una ocasión importante. Esas dudas del Manchester City, el Chelsea no las aprovecha ni para generar ocasiones, ni para conectar con Palmer, ni para conectar con un Nico Jackson, que al igual que con Madueke y con Jadon Sancho han estado muy flojos en el día de hoy. Esas dudas del Manchester City no las ha aprovechado el Chelsea, que a partir de ahí, del 60 más o menos, ha comenzado a tener problemas. Ya con la entrada de Stones por Kusanov ha comenzado a tener problemas el Chelsea, porque el Manchester City ha comenzado a encontrar esos balones directos de Ederson a Haaland ante esas presiones 1 contra 1 por todo el campo, o en esa presión alta del Chelsea de Enzo Maresca. El cambio de planteamiento había generado dudas, como decía antes, en el Manchester City, pero el Chelsea no lo había sabido aprovechar del todo, y los de Guardiola ahora sí estaban encontrando ese balón largo a Haaland, directamente desde Ederson, con mucha precisión como siempre el brasileño, con Haaland siendo superior de espaldas también a Chalobah y a Colwill, hasta que ha llegado esa acción en el minuto 69, después de un par de avisos en unas
unas jugadas muy parecidas de Haaland, llegaban los avisos y a la segunda o tercera podríamos decir que Haaland sí que lo terminaba aprovechando. Bueno, pues ese terrible error de Robert Sánchez, una salida incomprensible del guardameta español, ganándole el duelo a Chalobah, ganándole la carrera y definiendo por encima del guardameta del Chelsea, que vuelve a demostrar, bueno, pues que no tiene, y esa es la realidad, aunque suene decirlo, aunque suene duro decirlo, no tiene nivel para ser guardameta titular de un Chelsea que quiera jugar en Champions las próximas temporadas, o que quiera hacer incluso cosas más grandes. Llegaba el error de Robert Sánchez, lo aprovechaba el bueno de Haaland, sumando su gol número 18 de la temporada, mientras el Chelsea volvía o continuaba sin tener el esférico, sin poder jugar en campo rival, sin llevar al Manchester City en definitiva a tener que defender cerca de su área, que es donde está sufriendo muchísimo esta temporada en todas las competiciones. No había funcionado el cambio de planteamiento de Enzo Maresca, principalmente porque yo creo que no estaba provocando que el Manchester City tuviese que buscar los duelos que le interesaban, porque normalmente, o lo que consiguió en muchas ocasiones también el Paris Saint-Germain, es que el Manchester City tuviese que jugar en largo desde sus centrales, no tanto desde su guardameta. Y también hay que decirlo, bueno, pues los defensores del Paris Saint-Germain, Pacho y Marquinhos, le ganaron mucho más duelos a Haaland de lo que ha hecho en el día de hoy el conjunto de Stamford Bridge en este partido frente al Manchester City, ¿no? Se repetían las acciones, ese balón largo directamente a De Bruyne, que había entrado por Marmoush, o directamente al bueno de Haaland, y así termina llegando en ese minuto 86, después de la entrada de Malo Gusto, después de la entrada de Neto, que la verdad es que le han dado muy poquito al Chelsea. Terminaba llegando de nuevo en un balón largo la combinación entre De Bruyne, Haaland y Phil Foden, que en el mano a mano volvía a marcar. Cuarto encuentro consecutivo del mediapunta inglés anotando en Premier, 6 tantos para él en esos 4 partidos, recuperando la sonrisa, uno de los jugadores clave, uno de los recambios más importantes que tiene que tener un Manchester City, que ya ganó el título de la Premier la temporada pasada con el inglés como gran estrella, con esos, si no recuerdo mal, 19 goles, y la realidad es que este inicio de temporada estaba siendo muy malo. Parece que definitivamente se ha puesto las pilas, Haaland vuelve a estar conectado, y eso es un síntoma muy claro de que el Manchester City va a continuar ganando partidos. 4 victorias, un empate en los últimos 5, recuperando esa velocidad de crucero que hace pensar que el Manchester City va a ser sin duda tercero de la Premier. Veremos lo que ocurre. La competencia ahora mismo es alta, con Newcastle, con un Bournemouth espectacular, con un Nottingham Forest que vamos a ver cómo se repone de esa goleada que le ha metido el conjunto de Andoni Iraola, y también con un Chelsea que, pese a sumar una victoria tan solo en los últimos 7 encuentros, aún tiene margen de maniobra y debe estar, como os digo, después del buen trabajo que hizo Enzo Maresca en el primer tercio de la temporada, debe seguir siendo favorito para estar entre los 4 primeros, y ya sabéis que incluso por la plaza extra de Champions, la 5ª posición, todo hace indicar que le va a dar también a los equipos de Premier el acceso a la próxima Champions 25-26. Sabéis que seguiremos con mucha atención aquí en el canal todo lo que ocurra en la Premier League, así que os espero en más vídeos. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo.